Daniel estaba pasando su adolescencia en Jerusalén. Era parte de el pueblo de Israel, un pueblo bastante contradictor a Dios, bastante desobediente. Y Jeremías ya había profetizado, ya le había dicho, les va a ir mal, van a ir en cautividad. Y Jeremías anunciaba y anunciaba, hasta que vino el juicio. Vino el juicio de Dios y llevaron cautivos. Y no llevaron a los viejitos porque se les iba a morir en el camino los viejitos. No los llevaban en avión, no los llevaban en colectivo con aire acondicionado, no, los llevaban a tiro. Y desde Jerusalén hasta Babilonia no eran 5 cuadras, eran 2400 kilómetros. Un viaje, ¿no? Como de aquí a Jujuy más o menos. Tenían que ir a Córdoba, de Córdoba pasar por la bendita Santiago del Estero, seguir a Tucumán, Salta, Jujuy. Bastante tenían que andar, por caminos terribles, por caminos de arena, por caminos de piedra, por caminos sinuosos. Y sí, y eligieron lo mejor, de celebrar una nación. Eligieron todos los adolescentes que sabían estar en el palacio del rey, que tenían estudio, que sabían hablar, que tenían presencia, varones que no tenían tacha alguna. Y ahí Aspenaz fue y se fijó por orden de Nabucodonosor. Y ahí estaba Belsar también. Y estaban unos cuantos enviados de Nabucodonosor que eligieron. Y se cree que llevaron más de 1000 jóvenes. Y allá fue Daniel. Y bueno, Daniel propuso no contaminarse. Daniel propuso ser fiel a Dios, que Dios les había enseñado que un verdadero judío no debía contaminarse con ciertas comidas, con ciertas bebidas de los paganos en esa época, con ciertas costumbres, con ciertos dioses. La mistura, mezclarse con otras naciones. Y bueno, allí Nabucodonosor los quería cambiar. Le dice a Aspenaz, vamos a cambiarle la ración, vamos a cambiarle la forma de hablar, vamos a cambiarle el nombre, vamos a cambiarlos todo. Y eso procuraron hacer con Daniel. Y Daniel dijo no, a mí no. Y en el capítulo 1, versículo 8, Daniel dice no. Y en el 9 dice Dios puso en gracia a Daniel
para que el no pueda ser no. Pero primero en el 8 Daniel dice no. Y llegamos al capítulo 5, y de esto quiero que hablemos. Ya Nabucodonosor muere y aparece su nieto Belsasar. Dice el 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encallado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a los magos, los caldeos, los adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 16. Yo pues he oído de ti. Habla a Daniel, el rey Belsasar. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino.
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones, o sea, tus regalos, sean para ti y tus recompensas sean para otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persa. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello collar de oro y proclamar que él era tercer señor del reino. Y termina la historia diciendo, escuchen bien, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Que el Señor bendiga su palabra. Qué historia, ¿no? Cuando esté en su casa, si puede leerla bien completa. Por amor al tiempo no podemos leerla completa. Tengo otras lecturas para después. Qué problema cuando el hombre es sumido en la soberbia y en el orgullo. Qué problema cuando el hombre quiere ser más que Dios. Qué problema cuando el hombre dice, no hay Dios. O qué problema cuando el hombre quiere prescindir de Dios. Qué problema cuando el hombre dice, Dios no. Dios no. Y uno le habla de Dios y dice, Dios no. Y uno le habla de la Biblia, la palabra de Dios, y dice, Dios no. Ayer estaba hablando con un peluquero, porque ayer tuve que cortarme el pelo. Y le estaba hablando a Jonathan, mi peluquero, un muchachito jovencito. Y me dice, no, conmigo Dios no. ¿Por qué, Jonathan, si tu mamá es temerosa de Dios? No, me dice, mi padre era corredor de moto, era un capo. Era un capo. Y quedó perplejo, quedó inútil mi padre. Yo a los 9 años quedé viviendo con mis tíos. Mis tíos me hacían un bullying, mis tíos me maltrataban. No, Dios a mí no. ¿Y qué aprendiste, Jonathan? Y bueno, me las arreglé como pude. ¿Y qué tenés hoy? Hoy me empezó a contar todo lo que tiene y todo lo que hace y todo lo que es. Y yo le empecé a hablar de Dios. Y de Dios es bueno. Dios te dio oportunidades. No preguntes ¿por qué? Pregunta ¿para qué? Dice, yo conozco a todos los chorros de este lugar. Bueno, si conoces a todos, ¿por qué le pusiste llave a la puerta? Porque es tarde y es de noche. Bueno, ¿por qué le pusiste llave? Ya vos te van a respetar.
vive con miedo. Yo con Dios no quiero saber nada. Oren por Jonathan. Yo estoy hablando con él. Estoy orando por él. Y Jonathan no quiere saber nada con Dios. Qué triste que es cuando el hombre se aleja de Dios. Aquí este rey era tan soberbio que quiso ser más que Dios. Organizó una fiesta en los jardines que su abuelo le había preparado para su esposa Amitis. Aquí lo tengo anotado, Amitis. Los jardines que le preparó eran una de las 7 maravillas, los jardines de Babilonia, los jardines colgantes. En esos jardines, en esos lugares tan extravagantes, de tanto glamour, ahí estaban preparando las fiestas de día y de noche entraban a los aposentos. Y había 1000 oficiales, había 1000 esposas y sus concubinas. ¿Cuántas personas habría? Y más de 3000 seguro. Imagínese la cantidad de gente. Imagínese el desorden que habrá habido. Imagínese el desastre que habrá sido esa fiesta. La lujuria. Trajeron los vasos consagrados para Dios, los vasos de oro que estaban en el templo consagrados para Dios, estaban para que ellos tomen vino en esa fiesta licenciosa. Ahí estaban los vasos consagrados para Dios. No tenían temor de Dios y llegó el juicio y apareció una mano sin brazo en la pared, escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Amigo, yo fui pesado en balanza, yo fui hallado falto. Gracias a Dios que pude pedirle perdón. Gracias a Dios que pude reconocer mi pecado. Gracias a Dios que pude arrepentirme. Y un día le pedí perdón por mis pecados. Y desde ese día procuro seguir a Cristo con todos mis defectos. Procuro seguir a Cristo. Y todos los días le pido a Él que me ayude. Y todos los días oro a Él y le clamo y le ruego. Qué importante es seguir a Dios. Aquí este hombre es pesado por Dios. Y en la balanza de Dios, fíjense, en la balanza de Dios fue hallado falto. A ver qué dice Proverbios. Fíjense lo que dice Proverbios. A ver, Alan tiene unos proverbios para leernos. Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24, 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Quién pesa los corazones, Alan? Dios. Dios pesa los corazones. Y hay muchas otras citas que, por amor al tiempo, no las vamos a leer. Dios pesa los corazones. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y vino el juicio de Dios. ¿Y usted cree que a este hombre que prescindía de Dios le importó lo que le dijo Daniel? No le importó. ¿Qué es lo primero que le dijo Daniel? Fíjese, lo primero que le dice Daniel: tu reino Dios le ha puesto fin. ¿Qué fin a mí? Yo soy infinito. En ese momento ya estaban cortando el río Éufrates. Lo estaban sacando de su curso. Y el río Éufrates entraba en Babilonia y lo sacaban de su curso, y por el lecho del río entraron los soldados y asesinaron esa misma noche. ¿De qué le iba a servir a Daniel si le daban el oro, si le daban todas las cosas, los premios? ¿De qué le iba a servir? De nada. Daniel entra y ve la escritura en la pared y la entiende, porque la escritura era de Dios y Daniel sabía el idioma de Dios, y Daniel podía leer el idioma de Dios, porque Daniel conversaba con Dios, porque Daniel sabía de Dios, porque Daniel tenía comunión con Dios, porque Daniel estaba impregnado de Dios, porque Daniel tenía una comunión especial con Dios. Qué bueno es darle tiempo a Dios. No te vas a arrepentir nunca, querido hermano. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios cuando lo necesitamos? Señor, por favor. ¿Cuánto tiempo le he pedido al Señor vender mi casa en Zapala y comprar la casa aquí en Cipolletti? Mire, 8 años de rodillas pidiéndole. ¿Cuánto tiempo le he agradecido al Señor? Es un desafío de agradecerle al Señor 8 años. Es un desafío con mi esposa. Vamos a agradecer al Señor por la casa. Y nos olvidamos a veces. Nos olvidamos. Porque somos de olvidar. Somos de olvidar. Si no, el domingo a la mañana estaría llena la iglesia. Porque somos de olvidar. Somos de olvidar. Y no se me enojen, pero somos de olvidar. Volviendo al tema. Este hombre murió por no obedecer el mensaje que Dios le daba a través de Daniel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En esta noche, como todos los domingos a la noche, en este hermoso lugar calefaccionado, bien iluminado, con buena música y buenos cantores, Dios te da un mensaje que no debes desaprovechar.
Dios te da una doctrina que no debes desechar. Dios te da hermanos con los cuales debes considerarte. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero para considerar a tu hermano tenés que comprometerte, tenés que bautizarte. Tenés que estar en comunión. Tenés que comprometerte con Dios. Tenés que decirle sí a Dios y no a tu orgullo. No a vos y sí a Cristo. Es posible, ¿eh? Es posible. Es posible. Romanos capítulo 7. Fíjese lo que dice Pablo. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo hacía fuerza, como la haces vos, como la hago yo. Capítulo 7. Versículo 23 y 24. Habría que leer todo, pero por amor al tiempo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, hay dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Cuanto más lugar le das al pecado, más esclavo del pecado sos. Es como los dos perros, el perro blanco y el perro negro. ¿Cuál es más fuerte? El que mejor alimentas. ¿Cuál es el más sano? El que mejor alimentas. Y si vos te alimentas de Dios, lees la Biblia, su palabra, si querés escuchar la voz de Dios, tenés que leer su pensamiento. El pensamiento de Dios está aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tenés que leer la Biblia o que te la hagan leer. Aquí está la voz de Dios. Pero si no lees la voz de Dios, y bueno, estás prescindiendo de Dios. Y va a venir a tu conciencia tu propia ley, la ley del pecado. Capítulo 8. Fíjese lo que dice el capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es
Esto es, y aquí está la aclaración, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto leímos esta mañana en la escuela dominical. Esto es. Qué importante que sepas que si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas. Pero debes amar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás. Amarás. Belsasar se amaba a sí mismo. Voy a hacer un banquete para mí. Traigan las concubinas, traigan las mujeres, traigan vino, traigan los vasos de oro para mí. ¿Eh? No daba gloria a Dios, se daba gloria a Él. Fíjese, eso es lo que quería Él. Qué importante que es que tengas fe. ¿Cómo vas a tener fe? Y volvemos a lo mismo, capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír el pastor de la iglesia. ¿Dice así? ¿O entonces no hay que oír al pastor? La fe, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír. Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a venir fe a tu corazón? Viendo milagros, ¿se acuerdan la gente que le estaba crucificando al Señor, que le gritaba al Señor Jesús, bájate y creeremos? Le gritaban así, bájate y vamos a creer. ¿Iban a creer si bajaba? Si bajaba el Señor de la cruz, ¿iban a creer? No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver. La fe no viene por ver, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, en esta noche hemos procurado que mires a Dios, el autor y consumador de la fe. Hemos procurado que dejes a un lado la soberbia y el orgullo y seas humilde. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 6, Dios resiste al humilde, al soberbio, y da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios te da, pero si sos soberbio, Dios no quiere saber nada. Nada. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás. ¿Cómo estás en la balanza de Dios? Pesado has sido. ¿Cómo estás en la balanza de Dios? Pesado has sido. Que el Señor bendiga su palabra.